Buenos días, mis hermanos en Cristo, y a todos aquellos que estarán escuchando este mensaje, pues les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que el tema de hoy sea un tema de edificación para todos. Vamos a ubicarnos primeramente en el capítulo 2, versos 13 al 15 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde dice la palabra de nuestro Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias, oh Dios, por la bendición que tenemos de llamarte Padre, de acercarnos ante tu trono, oh Dios. Padre amado, de procurar las misericordias tuyas. Y gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Y ahora, Padre, al meditar en esta tu santa palabra, te rogamos que, oh Dios, lo podamos hacer bajo la dulce unción del Espíritu Santo, bajo su ministración, bajo su discernimiento. Padre, te necesitamos en esta hora buscando tu rostro con acción de gracias, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo, primeramente quiero compartir con ustedes algunos de los pensamientos que aparecen en el libro Cristo, la plenitud, del siervo de Dios Harold S. Songer, donde él presenta allí la redención incomparable. Tenemos en Cristo una redención incomparable. Y él dice: las montañas con sus ríos revueltos y exuberantes florestas ofrecen al visitante inolvidables experiencias. Caminando por las tortuosas senderos, allí puede contemplar la grandeza de las montañas hasta donde alcanza la vista. Y aquellos que hemos nacido, hemos vivido en las faldas en sí de esas montañas, podemos identificarnos con esta declaración. Mis hermanos en Cristo, en este pasaje, estos versos 13 al 15, Pablo proporciona algunas vistas espirituales para los creyentes. Les muestra a los colosenses 3 majestuosas vistas de la incomparable redención que Dios había provisto en Cristo. La primera vista es la de la resurrección espiritual. Así pues, la resurrección es presentada como una resurrección de entre los muertos. Verso número 13. Y vosotros, estando muertos, dice, en pecado. Los colosenses, como todo ser humano, estaban muertos antes de confiar en Cristo, porque ellos vivían bajo el dominio del pecado. Digo, estaban muertos espiritualmente antes de confiar en Cristo, porque vivían bajo el dominio del pecado. Vivir en el pecado es vivir la vida de la muerte. La gente puede estar físicamente viva, pero muerta espiritualmente. El término pecado se identifica con el hecho de violar mandamientos de Dios. La incircuncisión de la carne que se menciona aquí describe la existencia sin esperanza, alejada de Dios, antes de conocer a Cristo
eran moralmente incircuncisos. Digo, este es el estado del ser humano natural. Muerte. La vida fuera de Cristo. Los espiritualmente muertos están en esa situación. Les traigo a la memoria el capítulo 3, el verso 23 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde dice allí la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos dentro del contexto de esa muerte espiritual. Recordando las palabras del apóstol en esa misma carta a los romanos, capítulo 5, verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sí, mis hermanos, la paga del pecado, dice Romanos 6, 23, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en Cristo no hay nada que el ser humano pueda hacer en cuanto a esta situación. Pero más allá, mis hermanos, de la ayuda humana, que digo totalmente inefectiva para sanar esta situación, está la misericordia de Dios. Él puede levantar a los espiritualmente muertos de las sepulturas en que se encuentran. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es prueba de esto. La segunda vista en este pasaje proviene de la vida financiera. Digo, la segunda vista en este pasaje proviene de la vida financiera. En el tiempo de Pablo, el término acta, fíjense lo que dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Digo, en el tiempo de Pablo, el término acta se refiere a un pagaré, firmado personalmente, el cual era una prueba legal de la deuda de uno. Al ser pagado totalmente, el escrito era borrado o marcado, cancelado. La aplicación de esto en cuanto a nuestra relación con Dios es impresionante. El acta de los decretos que había contra nosotros, o las demandas de Dios, sean escritas o no, están contra nosotros, estando en total bancarrota espiritual. Mis hermanos, en Cristo la deuda fue satisfecha por las riquezas de la salvación de Dios. No solo la cancela, la quita. Digo, no solo la cancela, sino la quita. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sí, mis hermanos, ahí quedó clavado el hombre viejo, ese que entró al mundo a través de Adán. La tercera vista de la salvación procede del mundo militar. La expresión triunfando, y escuchen, ¿no? Dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Digo, mis hermanos, la expresión triunfando se usaba en el tiempo de Pablo para describir
el victorioso desfile militar de un emperador romano. Después de una gran conquista, los vencidos eran forzados a marchar como cautivos, indefensos, detrás del carro del conquistador. Esta dramática marcha, que demuestra el poder del vencedor y la humillación de sus enemigos, es la representación espiritual de lo que Dios ha realizado en Cristo. Sí, mis hermanos, de lo que Dios ha realizado en Cristo. Las fuerzas opresoras de la humanidad en Cristo fueron vencidas, despojadas de su poderío. Cristo es el conquistador. Él es todo para las necesidades del ser humano. Cristo es el vencedor. Él rompe el poder del pecado. Cristo desarma las fuerzas perversas y brutales que esclavizan a los hombres. Y por eso escuchamos sus palabras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquel que está en el Hijo está libre de la condenación eterna. Está libre de esa muerte eterna, lo que indica en sí es la separación eterna para con Dios. En Cristo somos vivificados. En Cristo recibimos esa vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, mis hermanos, en Cristo. Esa es la vida eterna. Digo, esa es la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente, el apóstol Pablo presenta al Señor Jesucristo en esta carta a los colosenses como la plenitud de Dios, porque en Él habita toda la plenitud de nuestro Dios. Y ahora, mis hermanos, quiero llevarlos en esta carta, en este capítulo 2, a los versos 6 al 9. Y espero que esto sea un buen recordatorio para todos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Cristo es la plenitud. Él ha obrado para nuestras vidas una redención incomparable. Y hay 4 cosas esenciales que se mencionan aquí en la vida, en la verdadera vida cristiana. Los colosenses necesitaban vencer la influencia de los falsos maestros, así como en nuestros días. La necesidad grande que tiene la iglesia de Cristo y todo creyente, mis hermanos, es vencer, poder identificar y vencer las influencias de los falsos apóstoles, de los falsos profetas y de los falsos maestros de nuestro tiempo, de el último tiempo, de el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano debe vivir en Cristo.
arraigados, sobreedificados, enseñados, edificados, abundando en la vida espiritual. Arraigados. El término era usado para grandes árboles con raíces macizas que proveen su nutrición y sostén. Hermanos en Cristo, por nuestras vidas corre si hemos experimentado esa resurrección espiritual en Cristo, esa savia eterna que emana del árbol eterno, del cual nosotros ahora somos ramas. La vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo. Esa savia que debe fructificar en nuestros corazones y en nuestras vidas es la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Sí, mis hermanos. Los colosenses estaban en peligro de aceptar una manera de vivir que no procedía de Cristo, sino de la cultura que los rodea. Cómo está infectado el llamado cristianismo de nuestro tiempo y ese cristianismo que podemos denominar como falso de las culturas que los rodean. Los cristianos están tentados a adoptar muchos motivos, metas y prácticas que no provienen de Cristo. Pero el creyente está llamado a hacer que la mente de Cristo sea el asiento de su vida, sea este el asiento de nuestros vidas. La segunda expresión, que se traduce sobre edificados, está usada para referirse, mis hermanos en Cristo, aquellas cosas que se agregaban, aquellas partes que se agregaban a un edificio, o un edificio que estaba en construcción. Y nuestras vidas están en construcción, mis hermanos en Cristo. Nacemos de nuevo, bajo la sangre que se derramó sobre el monte Calvario. Y cuando nos abrazamos, esa cruz poderosa, cuando dejamos que esa sangre limpie nuestra mente, nuestros corazones y nos restaure delante de Dios, nuestra vida espiritual comienza ahí, y ha de dirigirse en forma ascendente hasta alcanzar la totalidad de la gloria de nuestro Dios. Sí, mis hermanos, el creyente debe entender su vida en Cristo de esta manera. Ser cristiano implica estar constantemente envuelto en el proceso de convertirse en lo que Dios quiere que seamos. Y Él desea que seamos totalmente santos, sin la cual nadie verá su rostro. No en preceptos de hombres, no en nuestros propios pensamientos, no influenciados por los falsos maestros o los deseos de la carne. La elección que debe hacer el cristiano es clara. Su vida debe estar siempre en construcción de acuerdo a los planes de Cristo y no de acuerdo a los planes suyos.
no de acuerdo a nuestros planes. El tercer término, confirmados, era para referirse a una cosa que era sólida y firmemente asegurada, inmovible. Confirmados es explicado por las palabras en la fe, confirmados en la fe. Así habéis sido enseñados, le dice el apóstol Pablo a los colosenses, y habían sido enseñados por Epafras. Y lo encontramos en el primer capítulo, versos del 6 al 8. Y Pablo estaba subrayando que no debían moverse de esa enseñanza, que no debían moverse de esa enseñanza. El conocimiento del cristiano y su desarrollo deben de operarse siempre en Cristo. Los colosenses habían recibido a Cristo. He aquí el punto sobre el cual deben ser confirmados los creyentes. El crecimiento ha de operarse en Cristo, no lejos de Cristo. El término abundando introduce el cuarto aspecto de la vida cristiana que se destaca en este pasaje que hemos leído. La expresión abundando en acciones de gracias es un clímax adecuado de los cuatro aspectos de la vida cristiana que el versículo 7 pone de relieve. Las acciones de gracias brotan en la vida cristiana porque el creyente vive experimentando las dádivas, las misericordias de Dios a través del Señor Jesucristo. Andando en Él es vivir, mis hermanos, en constante gozo, en constante reposo y en constante paz. Por ese poder de Dios que se manifiesta, que se experimenta en nuestras vidas. Mis hermanos en Cristo, esto es lo que deseaba compartir con ustedes hoy día. Saber y entender que efectivamente en Cristo está la plenitud. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vivamos la plenitud de esta vida en Cristo. Y de nuevo el reposo del cielo y la paz que sobrepuja todo entendimiento se va a manifestar en sus corazones, en sus hogares, y se ha de manifestar en medio de nuestra congregación. Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por esta tu santa palabra y rogándote, Padre, que ella penetre en nuestra mente, en nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo. Que, oh Padre, la visión espiritual esté ahí, que la vida esté centrada en la persona de tu Hijo Jesucristo, en tu persona, oh Dios.
viviendo esta resurrección espiritual, conforme, Padre, a los deseos de tu corazón, oh Padre, y lo que tú esperas de nuestras vidas. Una respuesta de gratitud al amor con el cual, Padre amado, nos has amado hasta la muerte de cruz, dándonos, oh Padre, esa preciosa restauración, donde ahora podemos llamarte Padre en calidad de hijos, oh Dios, y Padre amado, más aún, habiéndonos hecho herederos y coherederos con tu amado Hijo de todas las cosas celestiales. Gracias, Padre. Buscamos tu rostro. Lo hacemos con el perdón de nuestros pecados, oh Padre, y dándote gracias en todo, y dándote a ti, oh Padre, toda la gloria y toda la honra. Tú eres nuestro Dios y no hay más. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.